Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en una fecha tan especial en la que aprovechamos saludar a todos los padres de nuestro país y del mundo que nos están sintonizando, precisamente en esta fecha en la cual se conmemora el Día del Padre. Así es que vaya nuestro reconocimiento para todos y cada uno de aquellos que ejercen ese papel encomiable. Un saludo muy especial para todas las madres que también ejercen ese papel, ese rol como padres de familia que deberían de jugar aquellos que están ausentes precisamente de esos hogares que están desde luego incompletos. Así es que vaya para todos los padres pues un saludo muy especial, reconociendo desde luego a cada uno de ellos y en especial a mi querido padre que nos está viendo a esta hora de la mañana. Bendiciones especiales. Bueno, aprovechamos desde luego esta mañana para decirles que en unos minutos estaremos conversando con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre este aspecto de crecimiento o de tendencia de nuevos casos diarios de COVID-19, que no deja de llamar muchísimo la atención desde el punto de vista qué es lo que está pasando. Además, a 4 meses de vacunación, el proceso ha sido bien evaluado, pero también está la oposición pidiendo transparencia en algunos datos. Así es que vamos a tener una conversación muy importante alrededor de ese tema. Antes de que se incorpore el ministro de Salud, también agradezco la gentileza de muchos de nuestros televidentes de tomarse el tiempo para saludarnos y especialmente felicitarnos por el desarrollo del programa el día de ayer con nuestros analistas, donde se puso en perspectiva características muy importantes y de llenar aquellos espacios de duda que hay con respuestas que dieron ellos con relación al tema Bitcoin. Así es que desde ya queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos dado esa oportunidad de desarrollar con nuestros panelistas ese tema que sin duda alguna está copando de muchas inquietudes, está copando de mucha incertidumbre, pero que poco a poco vamos a aprovechar darle la, digamos, como la respuesta y el acomodamiento que seguramente se le va a dar a partir del estudio más preciso del reglamento que deberá entrar en vigencia. Así es que fue un tema muy importante, vamos a seguir bajo esa lógica, como siempre, es parte de nuestra misión, nuestro trabajo de llevarles a ustedes temas de mucha importancia. Saludo cordialmente a nuestro invitado, el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, que ya está con nosotros para hablar sobre el comportamiento de la pandemia, este incremento de casos y otros aspectos importantes de la vacunación. Doctor, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, un placer poder estar acá, un placer poder saludar a la población salvadoreña y por supuesto darle la esperanza que seguimos haciendo todo lo necesario por salir adelante ante la pandemia del COVID. Creo que es importante, ministro, arrancar conociendo desde su perspectiva, desde su opinión, esta noticia de que el país está desde luego experimentando nuevos casos diarios de COVID-19 y sobre todo también bajo la mirada de algunos, digamos, entendidos en la materia que sostienen que debería de haber más información para saber realmente qué es lo que está pasando. Cuéntenos un poco. Yo creo que evidentemente la población puede tener la tranquilidad al respecto porque se está dando toda la información correspondiente sobre qué es lo que está sucediendo en este incremento de casos. Y lo veíamos, y yo he mencionado mucho cómo ha venido la tendencia por aproximadamente 3 meses. Ustedes podrán verlo en la gráfica en el cual desde febrero aproximadamente estábamos observando que se mantenía una tendencia. Y qué bueno que está esta gráfica. Ustedes pueden ver que desde febrero observábamos una tendencia en la cual se mantenían los casos ahí por 160, 170 casos y logramos mantener un estándar entre 125 y 170 casos. Por ahí podemos observarlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes pueden ver que evidentemente desde el día 6 de junio observamos que esa tendencia comienza a tener un incremento y esa tendencia que comienza a tener un incremento parte de la cantidad de casos que observábamos para el día 8 con 180 casos, que fue la primera
que se salió del estándar que veníamos manejando. Luego, posterior a eso, observamos un nuevo incremento con 188 casos para el día 9 y evidentemente esa tendencia nos ha dado la característica que los casos van aumentando. El último de los datos fue el del día 14, con reporte de 196 casos. Evidentemente hay una tendencia al crecimiento. Esa tendencia al crecimiento no sabemos cuál va a ser el alcance que esta tendencia va a tener, pero darle la tranquilidad a la población que nos mantenemos siempre en un dato bastante considerable a favor. Ahora, no debemos de descuidarnos, no debemos de descuidarnos, y lo importante es que estamos observando que esto es por conglomerados, y esto es muy importante. Conglomerados no significa que el crecimiento sea por aglomeraciones, significa que el crecimiento está siendo en todo el territorio. Eso quiere decir que identificamos esos 196 casos positivos están distribuidos en todo el territorio, no en una zona en específico. Y esto es muy, muy importante porque significa la disminución del cumplimiento de las medidas que limitan la transmisión de persona a persona, y esas son la disminución del cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Ministro, ¿podemos creer que hay o han existido eventos de trascendencia y magnitud de población concentrada para poder decir que es producto de ello, como por ejemplo las finales del fútbol, el desarrollo de otros partidos de fútbol y otros aspectos que a lo mejor se me escapan en este momento? Sí, definitivamente no contribuyen a que la pandemia disminuya. Este tipo de actividades donde se genera aglomeración no contribuye, pero por la misma distribución en la que nosotros estamos identificando esta cantidad de casos positivos, no es congruente con un brote. Y un brote sería que, por ejemplo, en el tamizaje fuerte que se ha venido realizando en la zona del occidente del país a causa de los partidos que hubieron, no hemos identificado un incremento específicamente en una zona. No es una celebración, por ejemplo, de los fastanecos que tuvieron el triunfo pasado. Es correcto. Entonces, las pruebas de tamizaje no dicen que todos los casos que ahora estamos observando, que la mayoría de esos positivos están siendo de todos de Santa Ana. Entonces, la distribución de los positivos viene de todo el territorio. No es en particular de un departamento para poder creer que, por ejemplo, Santa Ana, que ha experimentado casos mayoritarios, sea producto de eso. Entonces. Es correcto. Sin embargo, eso no quiere decir que las medidas o las acciones no esenciales que generan aglomeraciones estén bien. Por supuesto que no están bien. El hecho de ir a fiestas, actividades no esenciales, bares, discotecas, encuentros deportivos, no es una acción que limite la transmisión de persona a persona. Por eso es muy importante la autodeterminación y el evitar asistir a este tipo de eventos que no son esenciales y que puede propiciar que usted desarrolle un contagio o incluso que usted ponga en riesgo a alguien de su familia que pudiera tener algún riesgo de complicación a causa del COVID. ¿Qué ha pasado con la información después del 14 o 15, que fue el último día que se genera esta información? ¿O sigue siendo actualizada, ministro? Sí, la actualización va progresivamente por una razón. Cuando nosotros analizamos los datos en relación a un tamizaje, en relación a una cantidad de pacientes en estado crítico, en relación a una cantidad de pacientes que están siendo manejados a lo largo de todo el territorio, no es una consolidación que uno simplemente agarra el dato del día anterior y lo pega, no. Definitivamente es un análisis que se lleva, que depende de muchos factores. Por ejemplo, si ustedes pueden ver la dimensión del reporte diario, nosotros podemos observar desde información como son las pruebas de tamizaje, que nosotros sabemos que en el día a día cuántas pruebas se realizan, pero el procesamiento de las pruebas, la recolección de las pruebas de los diferentes regiones, municipios del país, requiere un procesamiento y un tiempo. Entonces nosotros, al completar el procesamiento de ese día, esa información va siendo actualizada. En paralelo, estamos agregando esta cantidad de casos positivos, la cantidad de pacientes recuperados, la cantidad de pacientes que están en estado crítico, y eso es un análisis que se va haciendo día con día. Pero podemos tener la tranquilidad que aún dentro de esta situación, que no es una tendencia favorable, y no quiero que la población diga, bueno, entonces no pasa nada, nos vamos a seguir confiando. No, aún dentro de esta situación de incremento que estamos observando y que se está volviendo una tendencia, porque si ustedes pueden observar en la gráfica, no hay una disminución en ningún momento. Esto probablemente va a continuar esa tendencia. Esperemos que esa tendencia no sea larga, por eso insistemos en el protocolo de bioseguridad,
No quiere decir que estemos bien, pero tampoco quiere decir que estemos en una situación como el resto de países. A ver, pero al reconocer que hay esa tendencia y no se ve que hay luces que vengan a mantenerla o contenerla o bajarla, significa que algo está pasando. Puede ser, como usted dice, en términos generales, bueno, ¿será que estamos bajando, digamos, la guardia en temas de aplicar el protocolo? ¿O hay algo que realmente esté ocurriendo que no ha sido plenamente identificado por, voy a llamar el término, la inteligencia de salud? No, definitivamente se ha identificado. Lo que sucede es lo siguiente. Ajá. Nosotros hacemos un análisis específicamente de cada característica del caso positivo. Okay. Y te voy a comentar algo. Sí. Una de las características de la cantidad de positivos que estamos observando en el territorio son poblaciones jóvenes, que siempre ha sido lo usual. Okay. Que siempre ha sido lo usual. Ese rango entre 20 a 50 años. Ahora, ¿cuál es el dato interesante? Evidentemente es uno de los grupos poblacionales que son más activos, por un lado. Por otro lado, es un grupo poblacional que ahorita en la disminución del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el tema de actividades no esenciales está mayormente expuesto. Y 3, es un grupo prioritario que debemos tener en cuenta, o es un grupo etario que debemos tener en cuenta, puede tener el contagio, pero no desarrollar una complicación. Ojo con esto, no quiere decir que a los jóvenes no les pasa nada, sí. Quiere decir que tienen menor posibilidad de complicación. ¿Cuál es la tranquilidad que le podemos dar a la población? Porque bueno, decimos, vamos otra vez, un incremento, la situación se va a poner delicada y todo eso, pero le podemos dar la tranquilidad a la población que ya llevamos 1 millón de personas vacunadas. 1 millón de personas vacunadas que pertenecen a los grupos prioritarios que son los que se complican. Entonces, evidentemente, esto es una dinámica en la cual cada día que pasa, cada día que avanzamos, las posibilidades de que el país tenga dificultades o situaciones adversas ante el COVID va a ir disminuyendo, a pesar que la circulación va a continuar. Porque, ojo, sí, la circulación del COVID no se va a acabar, va a pasar de ser una enfermedad de una pandemia a ser una enfermedad endémica que va a estar en el territorio. Ok, ¿por qué los jóvenes entonces están experimentando esto? ¿Será que hay una, digamos, mayor desplazamiento o irresponsabilidad para tomar en serio la enfermedad? No, la estadística nos va a arrojar que los jóvenes son los que están dándonos casos positivos con más facilidad por varias razones que son el deber ser en base a lo que se está suscitando en el país. Te lo voy a resumir. Primero, siempre ha sido el grupo etario que más casos positivos tiene. ¿Por qué razón? Porque son los que activamente están desempeñándose. Entonces ese rango entre 20 y 49, ustedes pueden ver las gráficas. Las gráficas no han cambiado. El grupo etario más afectado es entre los 20 y los 59. Pero un punto importante es que es la población dinámica, es la población activa. Número 2, estamos hablando que es el grupo etario que en este momento no ha recibido la vacuna. Y vamos a explicar esto y es muy, muy importante. El grupo arriba de 40 años está recibiendo su vacuna y la vacuna sabemos que no quita la posibilidad de que desarrolle uno COVID, pero sí limita en un buen porcentaje. La mayoría hablan porcentaje arriba del 70% y protecciones ante complicaciones del 100%. Ese es el elemento que iba a mencionar, porque muchos se vacunan, pero pueden llegar a tener de nuevo la enfermedad según el comportamiento, pero no puede ser tan grave como no estar vacunado. Es correcto, pero llevar la enfermedad significa que él sí le puede transmitir la enfermedad a una persona que no esté protegida. Entonces, si nosotros analizamos que la vacunación se ha dado en el grupo etario de arriba de 40, por ejemplo, en la fase 1 y en la fase 2, los adultos mayores, evidentemente las personas que no han tenido vacunación pues van a ser más estadísticamente más observados en el reporte diario. Entonces, es otro factor que debemos tener en cuenta. Y tercero, debemos saber que es el grupo etario que está, de alguna manera, disminuyendo el cumplimiento de las medidas porque se está asistiendo a actividades que no son esenciales y que no favorecen. Por eso insistimos que la vacunación no debe ir sola. No debemos dejar a la vacunación sola. La vacunación debe ir acompañada del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque la única manera de limitar la transmisión de persona a persona es o cumpliendo las medidas de bioseguridad que son muy personales o alcanzando una inmunidad colectiva.
una inmunidad de rebaño. Y ojo con esto, la inmunidad de rebaño en el proceso de vacunación se alcanza hasta completar el 90% de la población inmunizada. Y esa inmunidad de rebaño o colectiva puede lograrse de dos maneras. Uno, con la aplicación de la vacuna, o dos, que la población desarrolle la enfermedad. Evidentemente nosotros queremos que esa inmunidad se alcance con la vacunación, pero vamos a disminuir esa transmisión de persona a persona a través de la vacunación hasta que el 90% de la población esté vacunada. Pero bueno, ya vamos a entrar en el tema de la vacunación. Quiero salir un poquito con esto de las cifras, con la estadística. ¿Es el Hospital El Salvador el parámetro importante para medir los alcances a partir de la ocupación de camas? Eso entre los reportes también de la asistencia de consulta en la Red Nacional de Hospitales, porque el Hospital El Salvador los concentra, el Hospital El Salvador los atiende, pero la cantidad de personas y el análisis se hace, la cantidad de personas que llegan a cada uno de los centros hospitalarios. Y vuelvo a insistir, el hecho que nosotros observemos ahora un incremento de la cantidad de casos positivos, hay que hacer un análisis muy importante, y es que es en el grupo etario que tiene menor posibilidad de complicación. Eso quiere decir... Que es el joven, ya lo mencionaba. Es correcto. ¿De dónde sale esta gráfica que tiene crecimiento? Esta gráfica que tiene crecimiento sale de los tamizajes, ¿sí? Del que yo voy, me tomo la prueba de tamizaje. Pero ¿cuánta de esta población, aunque tengamos un pequeño incremento en la cantidad de casos, va a tener una complicación? Evidentemente va a ser una menor cantidad, porque es un grupo etario que no tiene riesgo como el grupo etario arriba de los 60 años. No puede ser un parámetro de la utilidad, la ocupación de camas entonces para poderlo, totalmente, digamos, definir así. Totalmente, la ocupación de camas es un parámetro importante y darle la tranquilidad a la población. Bueno, he escuchado en múltiples ocasiones que dicen, bueno, es que el Hospital El Salvador está saturado. Y el Hospital El Salvador, pues, no sé si será la desinformación el que se quiere sembrar, pero el Hospital El Salvador tiene una capacidad de más de 1000 camas para atender pacientes COVID. Y el hospital, evidentemente, funciona modular. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos un hospital funcionando o encendidas todas las máquinas al 100%. Sí. Si se necesita una cama, se van aperturando las camas que están junto a ese rumor se cuestionaba de que se decían que eran 1000, pero solo habían 500, algo así, ¿no? No. Esto es una parte de la desinformación que surgió de un análisis malintencionado. ¿Por qué? Porque en una de las conferencias yo mencioné que el Hospital El Salvador tenía aproximadamente 400 pacientes ingresados, con lo cual le quedaba una capacidad de 500 camas para alcanzar las 1000 camas. Entonces estaban tratando de sacar del contexto la información diciendo de que solo eran 500 camas, lo cual evidentemente la población ya sabe que siempre hay un sector que está tratando de generar una información incorrecta. 414 eran los pacientes que estaban el día de ayer ingresados, de una disponibilidad de 1000 camas, lo cual evidentemente hace un poco más de 500 camas las que existen actualmente disponibles fuera de la ocupación que ya tiene este centro hospitalario. Es un referente nacional, me decía. Totalmente. En la medida nosotros vamos observando que la cantidad de pacientes se incrementa, es un parámetro que también forma parte de los análisis epidemiológicos. ¿Cuál ha sido la tendencia? Yo lo he mencionado varios meses atrás. El estándar que ha venido manejando el Hospital El Salvador es entre 300 y 400 pacientes. Ahora estamos en los 400 pacientes. Es algo que dentro del análisis se le da mucha importancia y por eso no quiere decir que le digamos a la población, no se preocupe, no pasa nada. Sí. Cumpla las medidas de bioseguridad, use su mascarilla, lávese las manos, evita asistir a aglomeraciones. Esas son las medidas que fueron importantes desde un inicio, que siguen siendo importantes y por supuesto que ante el COVID, hasta que toda la población esté inmunizada, vamos a tener que seguir cumpliendo. Una persona complicada por el virus de Sonsonate es trasladado hacia el Hospital El Salvador. Hacia El Salvador. Yo estoy en uno de los municipios de Sonsonate, tengo un problema respiratorio. Lo primero que debo de hacer es llegar al primer centro de atención que me quede cercano porque probablemente no puedo respirar o probablemente tengo una complicación. Yo llego al Hospital de Sonsonate. En el Hospital de Sonsonate lo primero que hacen es estabilizar. Me hacen el soporte vital básico, avanzado, corresponde eso en base a la intensidad o a la gravedad de la situación.
Una vez estoy estabilizado, que eso se hace en la área específicamente para enfermedades respiratorias, me trasladan al Hospital El Salvador para yo continuar mi tratamiento. ¿Por qué no de un solo al Hospital El Salvador? Porque en lo que yo llego desde Sonsonate al Hospital El Salvador con una dificultad respiratoria de moderada grave, lo que va a suceder es que probablemente no alcanza a llegar al hospital. Sí, es más complicado, sobre todo porque partiendo de la misma experiencia que este servidor tuvo, obviamente la necesidad del oxígeno en un momento de complicaciones y de una baja saturación, ¿verdad? Es correcto. De oxígeno, es necesario inmediatamente entrar en ese tratamiento de oxigenación. Cierra este ciclo de las estadísticas. Dentro de la tabulación está también el control del servicio médico privado. Totalmente. Dentro de los datos que nosotros estamos observando en el día a día de las gráficas, se analizan la información que los diferentes laboratorios privados están arrojándonos en los casos positivos y también cierto análisis de la información que se comparte. Y en esto sí hay que ser muy específicos. Hay ciertas instituciones privadas que están dando atenciones sanitarias relacionadas al COVID que de alguna manera no se reportan. Y eso es un dato importante de tener en cuenta. Dentro de esta enfermedad, la obligación es el reporte epidemiológico y todas las instituciones de servicios de salud privada deben de reportar cualquier caso de atención de pacientes COVID al Ministerio de Salud a través de los boletines epidemiológicos que están a disposición y los formularios que todos los médicos del sector privado conocen. Entonces, eso es muy importante porque eso se suma a la cantidad de atenciones o a la cantidad de reporte estadístico. Ahora, vamos a hacer un análisis también importante. La capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos o la capacidad de áreas de tratamiento de pacientes COVID en el sector privado no se compara con la capacidad que tienen ahorita las instituciones de salud pública para el manejo. Eso quiere decir que si bien es cierto, están atendiéndose pacientes en el sector privado, la cantidad no es comparativa a la cantidad que se está manejando en el sistema de salud pública. Entró una pregunta sobre este tema que me parece que no puedo dejarla pasar, ministro, sobre todo porque es muy importante saber si una persona que presente problemas de COVID-19 en cualquiera de las unidades de salud o, en este caso, de hospitales regionales, puede ser atendida. No necesariamente tiene que ser trasladada, a no ser que se complique o no hayan condiciones, digamos, de espacio o qué. Todos los pacientes actualmente que tengan una situación a causa del COVID son referidos al Hospital de Salvador. Eso nos lo permite la cantidad de atenciones o la capacidad que se tiene en este momento instalada. Los hospitales trabajan en emergencia, en un plan bajo emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Si existiesen incrementos que superan las capacidades, en este caso de nuestro hospital de referencia para el manejo de COVID, se inician a aperturar áreas en cada uno de los hospitales para atender los pacientes. ¿Por qué los referimos todos hacia un lugar? Primero, porque es una manera de descongestionar las áreas hospitalarias para que sigan atendiendo los otros enfermedades de salud pública. Sí. Ojo, aquí hay que tener ciertas valoraciones en particular. Por ejemplo, la región de Oriente. Por ejemplo, la región de Occidente. Hay casos en la región de Oriente que definitivamente por el estado de gravedad del paciente se terminan manejando en el hospital de Oriente en la zona específica para pacientes COVID, porque es probable que el traslado pueda incrementar el riesgo del paciente a pesar que deba de manejarse en el hospital El Salvador. Entonces, ese es un análisis que debemos de tener en cuenta, pero todo paciente que desarrolla la enfermedad de COVID-19 y que tiene esa facilidad de poder trasladarse, porque en ese momento ya está estable y cuenta con todos los parámetros para poder realizar un traslado, entonces es referido al Hospital El Salvador. El tema de la vacunación es otro factor importante que podemos resaltar en este análisis que estamos haciendo sobre el estado actual de la enfermedad. 4 meses de vacunación, hay un aval precisamente del proceso, pero ¿qué podemos esperar a partir de los datos que se manejan, ministro? Más de 1 millón de personas ya completaron su esquema de vacunación contra el COVID, entiendo, ¿no? Bien interesante, porque debemos hacer un análisis a profundidad de esto. La vacunación va de la mano con lo que estamos observando, evidentemente, en la movilidad de la cantidad de los pacientes positivos. Y esto es un dato bien importante. Cuando uno se pone la vacuna, ¿verdad? La vacuna lo protege en el 100% de un caso grave. Eso todos lo sabemos y eso es lo importante del por qué debemos de vacunarnos. Pero también tenemos un efecto que alcanza
una cantidad variable, un parámetro variable que puede ser entre 70 y algunos dicen 80, 90, de disminución de la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos ya 1 millón de personas inmunizadas? Este 1 millón de personas inmunizadas tiene una posibilidad de transmitir la enfermedad mucho menor que si no tuviera la vacuna. Y tiene esa protección en el 100% ante un caso grave. Ahora, ¿quién es ese 1 millón de personas que ha recibido esta dosis? Es el grupo poblacional que se encuentran en la fase 1 y fase 2, y ese es el personal de salud de primera línea, eso es las personas que están arriba de 60 años, que representa el bloque que se puede complicar, y eso es las personas que ahorita nos encontramos en el grupo etario en funcionamiento, en el grupo etario en aplicación de la vacuna, que son las personas arriba de 40 años. Entonces, el dato importante es observar que a medida ya tenemos 1 millón de vacunas de dosis o de salvadoreños que han sido completados con su esquema de vacunación, estamos protegiendo a aquel 1 millón de habitantes que tienen mayor riesgo de una complicación. Y evidentemente lo que vamos a observar es que el grupo se está movilizando para que la mayor cantidad de pacientes que ahora van a resultar positivos ante el COVID van a ser los que están fuera de este grupo que ya ha sido vacunado. Entonces es algo esperado que debe darnos de alguna manera el análisis para que podamos tomar las interpretaciones correctas, pero que va de la mano con el análisis de la cantidad de pacientes críticos que están ingresando en los hospitales. ¿Y tenemos las vacunas suficientes para poder de alguna manera también siendo solidarios con otros, en este caso, municipios de Honduras? Totalmente, totalmente. Primero porque se tienen las adquisiciones con antelación que nos permiten tener ya más de 11.4 millones de vacunas adquiridas. Segundo, el hecho del apoyo que se ha tenido con los hermanos países centroamericanos, específicamente el hermano país centroamericano de Honduras, es una cantidad que va a solventar específicamente a aquellas personas que están a punto de tener una complicación porque son de ese grupo de riesgo y que ni siquiera tienen la oportunidad de tener una protección. No han sido millones de vacunas, no han sido miles de vacunas, han sido una cantidad que va directamente a esa población de riesgo y que El Salvador ha tenido la bendición que luego de los donativos que ha hecho el país en su primera ocasión de 34.000 dosis, El Salvador recibe un donativo de 150.000 dosis. Entonces, esto se viene a sumar a la anticipación también de la estrategia de vacunación, con lo cual le podemos dar la tranquilidad a la población que en ningún momento va a afectar ni el ritmo de vacunación, ni el alcance de la cobertura que se tiene en el país, que como lo mencionó el presidente en su momento, era una cobertura universal. Universal en el sentido de las personas que tienen la indicación médica. Es muy importante eso, porque hay contraindicaciones. Por ejemplo, una persona de 10 años no se le puede colocar la vacuna, porque no forma parte de los grupos que tienen la indicación médica. Bueno, voy a hacer la primera pausa comercial. Hay otro elemento importante en todo esto. Recién incluso la Asamblea Legislativa aprobó un nuevo paquete económico para compra de vacunas, entiendo, ¿no? O sea, seguimos bajo esa lógica de llegar a contener más vacunas. Debemos de seguir adquiriendo vacunas porque existe evidencia científica internacional que está en constante cambio. Uno, y probablemente en algún momento se nos mencione, bueno, hay que poner un booster. ¿Hasta qué edad tiene que ser la persona que se debe de vacunar? ¿20 años? Al momento estamos hasta los 18 años, pero 18. También esto es una información que está cambiando. ¿Qué pasa si el día de mañana la evidencia científica internacional nos dice, bueno, se debe vacunar a las personas hasta los 12 años y es necesario un booster? ¿Qué pasaría si no nos anteláramos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos? Interesante, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 6:59. Gracias a usted por estar en sintonía de nuestro programa. Saludos muy cordiales a todos nuestros buenos amigos que nos están sintonizando, a la diáspora. Muchísimas gracias por estar en sintonía a través de nuestra señal, a través de las redes sociales. San Salvador, a esta hora de la mañana, en el sector del Boulevard del Ejército, 7 en punto. Vea usted cómo está. Hoy es un día, por cierto, feriado también, con motivo de la celebración, lo decía al inicio del programa, del Día del Padre. Así es que aprovecho también para felicitarlo, ministro. Todavía no tengo el placer de ser padre, pero felicidades y también felicidades a mi padre y a todos los padres
del Salvador por este día tan importante. Y usted es santaneco también, ¿verdad? No, para nada. Pero su familia no, yo creí que también había tenido celebración, debe ser por lo del FAS, ¿no? ¿O está triste por haber perdido la Alianza? No soy muy aficionado al fútbol. Vámonos entonces a la pausa, 7 en punto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en esta conversación, en la primera parte del programa con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre este proceso de vacunación como una antelación preparatoria para evitar, digamos, mayores complicaciones a la hora de tener registro de casos, como lo hemos hablado en la primera etapa de la conversación, ministro. Decía la reflexión de que ¿por qué con este nuevo, digamos, impulso de compra de vacunas estaríamos de alguna manera cambiando los parámetros de vacunación? Ahora creo que son los de 40. ¿Podríamos lograr a ver 35, un anuncio en los próximos días? Sí, ¿O en qué consiste, digamos, esa cobertura? Probablemente en poco tiempo podamos tener la alegría de un cambio del grupo etario. Eso es algo que depende de la capacidad instalada de poder avanzar en la vacunación, de poder garantizar que el proceso de vacunación va a seguir siendo eficiente, seguro y rápido. De nada nos sirve aumentar la vacunación, pero es un proceso desordenado, un proceso que no cumple las medidas y las recomendaciones. Mejor un proceso ordenado, rápido, eficiente y seguro que un proceso que se realice solo por querer aumentar la cobertura. Y debo de ser muy enfático. La velocidad de vacunación del país es una de las velocidades a nivel mundial que está teniendo mucha connotación por esa celeridad que está teniendo. Ahora, otro de los puntos importantes es, estas compras de vacunas no significa que dependiendo de una compra se pueda aperturar otro grupo etario. ¿Por qué? Porque ya tenemos una adquisición nacional de más de 11 millones de vacunas. Entonces, partiendo de eso... No depende entonces de nuevas compras, tenemos lo suficiente para poder hasta, entender ellos, regalar, en este caso siendo solidarios con Honduras, ¿no? Sí, es correcto. Tenemos la capacidad de donar, pero el objetivo principal de esto no es que se están adquiriendo vacunas para regalar en ningún momento. Lo que estamos haciendo es tomando una medida como nos caracteriza, anticipada, antelada, para poder garantizarle a la población salvadoreña seguridad. Porque ¿qué pasaría? Yo lo mencionaba hace un momento, si el día de mañana la evidencia científica internacional nos dice a nosotros, bueno, de ahora en adelante se va a vacunar a todas las personas abajo de 18 años hasta los 10 años, 12 años, dependiendo de lo que la evidencia diga, o qué pasaría si de repente la evidencia dice, bueno, va a ser necesaria una tercera dosis. Si El Salvador no tiene antelada la adquisición de más vacunas, le sucedería lo que le sucede a los países de la región en este momento, que no tienen vacunas porque probablemente iniciaron los procesos de compra hasta que ya estaba muy tarde esa lista de espera. Entonces, todas esas son intervenciones que se están haciendo el análisis en el momento oportuno para poder garantizar que la población tenga esa cobertura. Y debo repetirlo, esto es una enfermedad que se vino a quedar a nivel internacional, es una enfermedad endémica. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse y no nos vayamos tan lejos. Si es que la vacuna de la influenza la ponemos cada año. Cada año se pone la vacuna de la influenza a grupos de riesgo. Todas las personas arriba de 60 años se les recomienda, mire, usted tiene que recibir su vacuna de la influenza porque de esta manera usted va a evitar tener una complicación. Que viene desde la época del, ¿qué? 1918, 1911. Es correcto, que fue la Primera Guerra Mundial, cuando fue el tema de la Primera Guerra Mundial. La pandemia. Que fue la famosa gripe española. Es correcto, es correcto. Entonces, la gripe española era la influenza y desde entonces se quedó instaurada. Y los grupos vulnerables, aquellos grupos de riesgo, específicamente los adultos mayores o personas con enfermedades de riesgo, se les pone la vacuna para protegerlos. Sí. ¿Qué vamos a observar? Probablemente, y esto digo probablemente porque no hay un análisis o evidencia en este momento, que se va a consolidar una sola vacuna para abordar no solo el tema de la influenza, sino que incluida la parte del COVID-19. Pero al momento
en el transcurso de la pandemia no va a suceder, sino que eso va a ser posteriormente. ¿Hay diferencias en ambas personas? Totalmente, porque son virus diferentes, ¿verdad? Uno es un coronavirus y el otro es un virus que esté relacionado, tienen estirpes diferentes, entonces evidentemente hay que poner parámetros. Ahora, cuando nosotros tenemos una vacuna, en la vacuna pueden ir incluyendo los diferentes componentes para cada una de las enfermedades. Ahora, cualquiera puede preguntarse, pero si las dos matan, ¿no? No, totalmente, las dos matan. Si vamos, y quiero explicar, el porcentaje de mortalidad de la influenza a causa de la neumonía a causa de influenza en el país ha alcanzado niveles de 7.5%. Ojo, esto es un nivel bastante importante o positivo. ¿Por qué? Porque los países como Estados Unidos tienen niveles arriba del 10% de mortalidad a causa de neumonía por influenza. ¿Y por qué en El Salvador es menor? Porque en El Salvador la mayoría de la población acude a la campaña masiva de vacunación. Entiendo que también en climas templados, en climas fríos, países climas fríos, donde más se presenta, en Estados Unidos, ya cuando va a entrar el invierno, específicamente no sé si Nueva York, le exigen a uno que se ponga, especialmente la población adulta mayor, que se pongan Sí, el tema del clima puede tener una incidencia, pero quizás lo más importante es la diferencia en que la población nacional sí se pone la vacuna y en otros países hacen menos apego al... Regresemos al tema de Honduras. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros tener esa capacidad de compra, obviamente que es evidente? Hablábamos de el último empréstito aprobado para que se compren, creo que fueron 40 millones de dólares, ¿no? 30 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia con Honduras, que no tiene vacunas? La diferencia es sencilla y es una de las características del éxito de la pandemia, y es el trabajo articulado, el trabajo interinstitucional y el trabajo anticipado que ha tenido el liderazgo del presidente Bukele. Y eso ha sido muy importante, porque que ahora El Salvador esté más seguro es el hecho de que se haya garantizado una prioridad, y era la cobertura de la salud. Ahora, ¿cómo se hace esa cobertura? Trabajando entre diferentes instituciones y entre diferentes sectores. La anticipación, el tocar las puertas de las farmacéuticas a mediados del año, específicamente 14 de junio del 2020, cuando ni siquiera estaba avanzado el proceso de formulación de la vacuna. Incluso la farmacéutica decía, oiga, ¿y qué está haciendo? No hemos terminado de hacer la vacuna y usted ya quiere que le vendamos vacuna. Esa es la diferencia del por qué pasamos a ser del grupo de los primeros países que recibieron vacunas, por un lado. Por otro lado, una capacidad de interacción entre las diferentes instituciones del país, la parte diplomática que existe a través de relaciones exteriores, la parte de integración con todas las instituciones del gobierno, y esa posibilidad de acercarnos y de buscar todas las farmacéuticas forma parte del componente que garantiza que el país tenga vacunas, y que probablemente sea la diferencia de otros países que decidieron acercarse a las farmacéuticas o iniciar ese proceso de adquisición mucho más tarde. ¿Cómo está la región? Nicaragua, ¿cómo está? Entiendo que en Nicaragua es mucho más hermética la información. Y hablando de hermética, ¿por qué algunos sectores vinculados a la salud, colegio médico o algunos especialistas hablan de la poca transparencia en el manejo de datos y también de los gastos y todo esto, ministro? Sí, la situación a nivel de la región centroamericana, y es un dato que debemos tener en cuenta muy importante, está en constante cambio, pero está siempre con una tendencia que El Salvador se mantiene con mejores resultados que el resto de países. Esto quiere decir, el trabajo que se está haciendo en El Salvador es diferente al trabajo que se está haciendo en la región, y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque nos posiciona con cifras mucho más favorables. Ahora, el porqué de que ciertas instituciones quieran decir que hay falta de transparencia en los datos, falta de transparencia, no es algo nuevo. La población lo ha venido verificando desde que inició la pandemia. Si yo no mal recuerdo, las últimas apreciaciones de este sector específico, que es reincidente y que prácticamente siempre es el mismo sector, han venido diciendo que el manejo de la pandemia ha sido inadecuado. Pero es bien curioso que la Organización Mundial de la Salud, todos los países e incluso la población lo puede experimentar cuando sale al exterior, reconocen el gran trabajo de El Salvador. Entonces, definitivamente forma parte de lo que usualmente este sector siempre viene diciendo, pero que no es congruente con la situación del país a nivel internacional. A ver, Guatemala rebasada en su capacidad de hospitales. Le preguntaba cómo estaba Centroamérica. Totalmente. Guatemala, Costa Rica están a
a tope en el uso de sus unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué, ministro? Porque la situación de contagio en el territorio o en la región centroamericana continúa. O sea, definitivamente el virus no se ha ido de las regiones y en la medida que la estrategia de vacunación no tenga celeridad, los efectos que se van a seguir observando son grandes. Bueno, no nos vayamos lejos también. Es lo mismo que se está experimentando en Sudamérica, es lo mismo que se está experimentando países en otros continentes en los cuales se están reportando cifras récord. Es que el COVID no ha terminado. El COVID sigue generando efectos negativos en toda la región, efectos negativos a nivel internacional y depende mucho de cuáles son las anticipaciones o de cuáles son las acciones que cada país tomó. Evidentemente, si los países tienen celeridad en la vacunación, esos efectos negativos van a disminuir. Por eso yo he dicho siempre que la parte más importante o la parte que le va a poner fin a la pandemia es la estrategia de vacunación. Un ejemplo de ello es lo que está sucediendo en Israel. Israel es el país quizás que tiene la mayor cantidad de vacunación a nivel mundial. Ya vacunó al 100% de su población. Bueno, de hecho ya lanzaron al basurero ya guardaron sus ¿cómo se llama? Mascarillas, ¿no? Es correcto, pero bueno. Creo que es el primer país que ya no exige el uso de la mascarilla. No exige el uso de la mascarilla, pero tampoco es ya nadie ¿Por qué? Porque tiene derecho a usarla, ¿no? Es correcto. ¿Por qué razón? Porque acordémonos que la vacunación no quita la posibilidad que usted desarrolle la transmisión de la enfermedad. ¿Y qué sucede las personas o los extranjeros que pudieran llegar al hermano país a Israel? Podrían tener riesgo. Entonces todo es una situación de conciencia y que debemos aprender que la pandemia nos debe enseñar que ante un proceso respiratorio, independientemente sea o no COVID, debemos utilizar una mascarilla. Es demasiado prematuro para contener algunas acciones del protocolo que se exige. Es demasiado prematuro. Nosotros tenemos que ser rigurosos y mantenernos en él. Y esa ha sido la diferencia, si ustedes pueden observar en el país, la gente sigue cumpliendo el protocolo de bioseguridad, mientras que en países hermanos nosotros podemos observar imágenes en la información donde se visualiza más población sin el uso de mascarillas, sin el cumplimiento de medidas. Incluso, no me queda claro, ¿por qué Guatemala entonces? Guatemala está muy próximo y tiene una vinculación bastante directa de tráfico de personas con nosotros. Guatemala. Es correcto. ¿Por qué experimentan ellos esta creciente? Porque su proceso de vacunación no tiene celeridad. A eso iba, regreso de nuevo. El tema de la vacunación para nosotros es un control importante que hemos logrado. Totalmente. Y más para El Salvador. O sea, para El Salvador era mucho más importante la vacunación. ¿Sabes por qué? Y es fácil. Porque El Salvador tiene la cantidad de casos positivos menores. Si nosotros solo tenemos 75,000 casos positivos, eso quiere decir que nuestra población, para alcanzar esos 7 millones, es mayor y esa población es susceptible. Si nosotros no teníamos celeridad, la cantidad de casos en el país en una segunda, tercera o cuarta ola podría ser mucho mayor. Pero ¿qué pasa? El país está teniendo un crecimiento vertical de la estrategia de vacunación, lo cual va a disminuir que la posibilidad de desarrollar esta enfermedad sea casi que mucho menor. ¿Podríamos llegar, pregunta alguien acá, del grupo etario de 30 a 35 a ser llamados a vacunarse? Esperamos que el grupo etario entre 30 y 35 esté rondando finales de julio, principios de agosto. Y por supuesto, yo ponía un comparativo. ¿Cuánto esperamos que se cumpla el 100% de la población vacunada en lo que va de este año? Y decía, bueno, pero eso es un montón de tiempo, la población puede decir eso. Por eso yo le pongo un comparativo para que podamos dimensionarlo. Y la manera más apropiada para dimensionar es poniendo comparaciones. Hay países probablemente que no van a recibir las vacunas este año. Entonces, ustedes pueden observar el crecimiento. Y si aún así tenemos todavía un poco más de querer analizar, pueden ver el crecimiento comparativo de la curva de vacunación. El Salvador no está teniendo una curva aplanada de crecimiento. El Salvador tiene una curva bastante vertical. Eso quiere decir que el proceso de vacunación sale de lo usual del resto de países y, sin embargo, todavía como instituciones de salud y por supuesto bajo el mandato del presidente Bukele, queremos sobrepasar la meta que nos hemos propuesto y poder alcanzar esa vacunación antes de finalizar el año. Cierro esta conversación con usted esta mañana, ministro, preguntándole sobre este hongo negro, ¿no? Sí, esta es una mucormicosis que ha sido descrita
es a causa de un estado de inmunosupresión, se ha relacionado mucho a problemas de ventilación mecánica o de soporte vital, más uso de oxígeno, definitivamente genera complicaciones bastante delicadas. Estamos muy en el análisis, estamos muy centrados en identificar oportunamente que una de estas situaciones se presentara al país. Al momento no tenemos ningún caso confirmado, estamos muy pendientes, pero darle la tranquilidad a la población. Bueno, en El Salvador se vienen realizando acciones que van a garantizar que esto disminuya en su capacidad de suceder, y hemos observado cómo a nivel de todos los hospitales, unidades de salud y de todas las instituciones se ha venido realizando procesos de desinfección que no iniciaron hoy o que no iniciaron a causa del hongo negro, sino que tienen más de un año realizándose, y estos son sustancias que se adhieren a la superficie y que disminuyen la posibilidad de crecimiento tanto de bacterias, de hongos y de virus. ¿Puede estar en el país? ¿Puede ingresar al país? ¿Somos susceptibles para ello? Todos los países son susceptibles. Al momento, pero no tenemos casos. Lo importante es que no tenemos casos y que tenemos todo un protocolo para poder identificar oportunamente y tomar las medidas correspondientes, así como se ha hecho anteriormente en el caso de otras enfermedades, como lo fue la Candida auris. Ok, ministro, gracias por habernos actualizado. Me quedo todavía con otros temas. Por ejemplo, la Comisión de Salud acordó derogar del Código de Salud las facultades para dar los avales en el tema de la construcción. ¿Ha sido positivo esto? Sí, hay ciertas permisos o tramitologías que se realizaban que tenían una incidencia que no probablemente correspondía específicamente al tema de salud. Hay siempre casos en particular, si las infraestructuras están relacionadas a temas sanitarios, evidentemente siempre es una si voy a construir una clínica, un hospital o un consultorio. Lleva un análisis de parte de una entidad, pero probablemente el llevar una infraestructura en un área en la cual tiene un uso habitacional y que es una área que cumple con todos los requerimientos, el trámite hace más burocrático el proceso de avance. Y detiene la construcción. Ministro, gracias por haberme acompañado. Le agradezco muchísimo que en este día, en el Día del Padre, en la cual pues nos haya actualizado precisamente sobre datos del COVID y la importancia que tiene de llamar a la población para que pueda seguir manteniendo con rigurosidad el tema del protocolo, ¿verdad? El uso de la mascarilla, lavarse las manos y evitar cualquier tipo de concentraciones que sin duda alguna generan ese tipo de riesgo. Gracias. Un placer poder estar acá y felicidades a todos los padres en este día tan importante. Y a usted también, aunque sea en potencia, como decimos, a buen discurso popular, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, a futuro. Gracias. Viene la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Suezi Callejas, también a actualizarnos sobre las temáticas y las acciones que se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Esto en cuestión de segundos, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos en la segunda parte a darle la más cordial bienvenida a la licenciada Suezi Callejas, diputada del partido Nuevas Ideas y primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días y bueno, un gran saludo a todos los papás de El Salvador que este día están celebrando. Felicidades también. Gracias. Y creo que todos los hijos hoy tenemos que pasar un rato con nuestros papás. Así es, salude también a su querido padre. Claro que sí, feliz día mi querido padre, que además antes de entrar le mandé el mensaje. Qué bueno, desde muy tempranito, ¿no? Así es. A ver, una evaluación del trabajo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa pasa primero por conocer el análisis que puede tener usted con relación a las reacciones que se han generado en torno y alguna preocupación, mucha duda con relación al tema de la ley que se aprobó relacionada con el tema del Bitcoin. Ah, claro. Bueno, han sido 40 días bastante intensos, sin embargo, 45 días bastante intensos, sin embargo, también creo que vale la pena recalcar que esta Asamblea en 40 días ha ejecutado todo aquello que estaba pendiente para la población salvadoreña y de hecho casi 30 años de trabajo se han hecho en 45 días y creo que ha sido
bastante positivo. Por supuesto que siempre habrán algunos grupos a los que no les parezca o que tengan más tendencia a hacer cualquier tipo de análisis que vaya más allá de lo que en realidad se está probando. Con el tema del Bitcoin, pues en ningún momento ha habido bastante mala información. Sí, como al desinformación, respecto. mucha duda. Obviamente se Morbo. trata de un sistema monetario que muchos se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser? Claro. ¿Va a ser obligatorio? ¿Cómo voy a generar mi convertibilidad? ¿Va a haber pago o no pago en ello? Etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Lo primero, creo yo, es empezar a entender qué es el Bitcoin. Hay mucho material en internet disponible, hay muchísimos tutoriales, o sea, para ser honestas, yo misma, de hecho había estado hablando con mi papá de eso, ¿no? De cómo se invierte, de qué implica, o sea, cualquier inversión a nivel general, cualquier inversión nunca va a ser segura, siempre tiene un alto riesgo, y en este caso las criptomonedas realmente son no el futuro, son ya el presente del mundo, pero van a ser un futuro que lo vamos a tener que aprender a usar. No se trata en ningún momento de que sale el dólar, sale el colón y entra el Bitcoin, al contrario. O sea, el no dólar... se está desplazando el dólar. No. Se Y aquí... deja un poco en el especulado, ¿no? Sí, pero no. O sea, de hecho ayer Reuters publicaba una noticia en donde decía el dólar seguirá siendo la moneda de curso legal en El Salvador, además del Bitcoin. Sí, es cierto, eso dice la ley. Entonces, también la ley dice de que tenemos 90 días plazo para que se haga todo un marco legal, ¿no? Que sea el piso de ejecución de esta ley. Ya se está hablando con bancos, etcétera. Obviamente no somos nosotros en la Asamblea Legislativa los que estamos haciendo estos cabildeos, sino que directamente la ministra de Economía, el presidente del Banco Central de Reserva, el ministro de Hacienda, que son los encargados de todo el tema monetario en el país. Entonces, también creo yo que vale la pena que aclaremos que en ningún momento se va a pagar los salarios de las personas en Bitcoin. Esto es una mentira atroz. Tampoco no hay ninguna... Y quien no quiera usar el Bitcoin también va a poder no hacerlo. Sí, o sea, no es obligatorio. Es que esos son los elementos importantes y qué bueno esta mañana, diputada, que nos acompañe y nos aclare, porque muchos dicen que ¿cómo puede a partir de una ley aprobada, creo que son 16 artículos, corríjame, son 16 artículos, se puede de alguna manera tener una estrategia para cambiar un sistema monetario y sobre todo una obligatoriedad en términos de una moneda que no se conoce? O sea, no ha sido tan, digamos, como el dólar, que quiera decirlo, independientemente de los bemoles que hace 20 y tantos años hubo cuando se puso, era fácil porque muchos recibíamos dólares y el salvadoreño común sabía que lo conocía. Claro, pero esta es una moneda, como usted lo dice, virtual, vea. La verdad es que el dinero realmente, según la teoría, el dinero no existe. No existe. El dinero, cada uno de nosotros, cada sistema económico le pone un valor u otro. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que el peso argentino el día de hoy esté devaluado, que el euro valga un poco menos de lo que valía hace 5 años y que el dólar haya subido o bajado, solo que nosotros no lo hemos sentido en el día a día, pero sí en el costo de la vida. Entonces, a la larga, la inflación es lo que hace que el dinero cueste distinto según cada época. Ahora bien, lo que sí es cierto que se busca con la implementación del Bitcoin, y de hecho comunidades en el Zonte ya lo estaban utilizando muchísimo antes de que nosotros habláramos siquiera de esto y fuera un tema nacional, ¿no? Es la inclusión financiera. De esta manera también vamos a poder aprovechar a hacer brigadas a nivel nacional de educación financiera, de educación económica, y también... Para quien quiera utilizarlo. Para quien quiera utilizarlo. Eso es importante dejarlo bien Esto claro. es lo más importante. Porque acuérdense que yo era muy pequeña a principios de 2000 cuando se aprueba la ley del cambio monetario. La ley de integración monetaria, que entra a circular ya el dólar. Exacto. Junto con el colón. Sin embargo, dentro de la ley... Estaba muy pequeña, hace 20 y tantos, ¿cuánto fue? En el 2001, ¿no? 2001. Sí, o sea, yo no usaba dinero, pues, o sea, no ganaba dinero. Ya me hizo sentirme,
Entonces, no, pero yo bien. recuerdo que Sí. había una gran zozobra y que uno aprendió a hacer la Usted nació con el cambio. dólar. Yo aprendí a hacer el cambio. Sí, o sea, Entonces, yo en ese inmediatamente aspecto, ¿no? me decían 12 centavos, un colón. 27 centavos, tanto. Entonces, 3 colones. Y entonces ya tenías Sí. más o menos cuánto era. Sin embargo, en la ley, por ejemplo, decía que el colón nunca iba a salir de circulación y que iba a ser opcional y que todos los lugares tenían la obligación de aceptar tanto dólares como colones. Esto no fue cierto. Después de un tiempo se sacó todo el colón de circulación y solo quedamos con el dólar. Además, el precio en relación colón-dólar se fijó al 8.75 y luego simplemente no hemos vuelto a ver colones nunca más y nos vemos obligados a hacer nuestras transacciones solamente Sí. en dólares. Eso generó un impacto obviamente negativo en El Salvador. Inflacionario tremendo, porque un colón de tomates al final terminó costándole una Ahora cora. la unidad mínima económica en este país, monetaria en este país, es un dólar. Sí, Antes sí. era un colón. Sí. Entonces, la comparación es 8.75% mayor. Entonces, creo que vale la pena que todos estemos claros de que esto se va a seguir desarrollando. Tenemos un plazo de 90 días. Incluso esto lo está dirigiendo directamente el presidente junto con el gabinete económico, Sí. obviamente, pero si 90 días no son suficientes, pues obviamente se puede Ok. ampliar el plazo. Esto es una pregunta para los juristas, de interés para los juristas y para el país también. ¿La ley es perfectible? ¿Se puede modificar algunos aspectos que todavía dejan en esa constelación? Todas las leyes son perfectibles. O sea, absolutamente se todas. pueden mejorar o cambiar. Claro que sí, y la realidad del país precisamente es la que te va dando la opción de cambiarla o no y la legitimidad de cambiarlo o no. O sea, obviamente si una ley funciona, ¿por qué la vas a cambiar? Ok, Pero y si estos una ley- espacios de consulta, ¿por qué algunos sectores reclaman que no se está dando? Sobre todo cuando se trata de aprobar leyes tan estratégicas como esta. FUSADES, por ejemplo, alrededor de esta, y también creo que la ley de agua, está diciendo que por qué limitar el acceso a algunos sectores para poder ser consultados a la hora de aprobarse las leyes. No, es que ¿Qué miren, piensa? depende. Por ejemplo, en la ley de Bitcoin, obviamente se va a hablar con los bancos, se va a hablar con todo el sistema financiero. Se va a hablar Ok. con la empresa privada. FUSADES obviamente ha sido un tanque de pensamiento creado por la derecha que ha tenido la voz cantante por mucho tiempo y por supuesto que pueden opinar, o sea, en ningún momento se les está diciendo que no, de hecho opinan. Bueno, para cosas que no tienen nada que ver con ellos, por ejemplo, nosotros en la Comisión Política recibimos una correspondencia hace unas semanas de parte de FUSADES en donde nos mandaban la lista de preguntas para la entrevista de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Se le recibió y por supuesto que se estudió. Si hay alguna pregunta que te parece que la puedes hacer, se hace, pero en ningún momento se dijo, no, miren, no le reciba FUSADES. O sea, eso no es cierto. O sea, sí hay espacios para acoger cualquier recomendación, sugerencia. Claro que sí, pero regularmente, o sea, si vas a hablar de temas médicos, vas a hablar con los doctores. Si vas a hablar de temas científicos, con los investigadores y los científicos. Y en el caso de las, ya vamos a hablar, por cierto, de las citatorios, las entrevistas para la elección de los magistrados, ¿no tiene FUSADES por qué estar dando sugerencias al respecto? FUSADES ya dio sus sugerencias y de hecho se le aceptaron sus sugerencias. Son sugerencias no solicitadas, pero de todas maneras se aceptaron. Y también... Digo, por tratarse de un tema jurídico, pues hay que consultarle a la academia, a la asociación de abogados. Miren qué preguntas pueden ser. No, porque la asociación de abogados es quien manda las ternas. Sí, entonces, ellos son los que te dan los candidatos, no le vas a decir, ¿y qué quiere que le pregunte a sus candidatos? 15 además? candidatos Entonces, como componente 15 de los otros 15 que los da el CNJ. Que al final todos los abogados están más o menos en lo mismo, conectados en lo mismo. Sí. Entonces, es un lugar pequeño. Bitcoin, entonces, entra a estudio 90 días en todos los sentidos, de preparación, de la ejecución, así como también del estudio mismo que usted me dijo. Y entran los diálogos con la banca. O sea, obviamente no somos nosotros los diputados los que estamos haciendo estos diálogos, sino que son los directamente responsables de ello. Ok, y qué bueno la puntualidad de lo que estamos conversando, diputada, porque ayer precisamente hablando con especialistas en el área bursátil y en el tema económico, hacían la reflexión de que habría que esperar
cómo va a ser el reglamento de la ley. Toda ley tiene reglamento. No todas las leyes tienen reglamento, pero sí su mayoría. Entonces, también tendremos que ver cuál va a ser el reglamento de ejecución, ¿verdad? Exacto, de cómo se va a ejecutar el Bitcoin. Y también el punto acá es que tengamos la posibilidad legal de hacer nuestras transacciones con Bitcoin. Y el Bitcoin, ojo, se puede trasladar directamente a nuestra moneda, que en este caso sería el dólar. Tú lo puedes trasladar a una cuenta, tú puedes hacer un pago. Así como ahora, no sé si alguien en casa ha tenido la oportunidad de hacer alguna compra en algún mercadito de artesanos, por ejemplo, que es donde yo lo he visto más, que ahora te dan un QR. Entonces te dice el artesano, mira, aquí tengo mi QR, son 15 dólares, tú haces la transacción directamente desde la aplicación de tu banco, pones el QR y ya inmediatamente le llega el dinero a la cuenta del artesano. Eso es lo que, esas son las facilidades que nosotros vamos a poder tener. En la pandemia nos dimos cuenta que las transacciones entre personas y para pagar servicios en línea era la mejor forma. Muchos de nosotros no teníamos la posibilidad, o porque estaban en cuarentena o porque tenían riesgo nexo, estaban enfermos, etcétera. Incluso pensar en cómo vamos a recibir ahora las remesas. Las remesas significan un porcentaje importante de nuestro PIB y obviamente mucho de ese dinero queda al intermediario. Mi familia vive en España, parte de mi familia vive en España. Yo tuve la oportunidad de hacer una transacción hace poco, de enviar una cantidad bien pequeña, porque no creas que las transacciones son tan grandes, o sea, no pasaba de 1.000 euros, y de esos 1.000 euros creo que pagamos aproximadamente 340 dólares solamente de fee de la transacción entre bancos, en todos los impuestos de transacción. Entonces realmente eso es lo que nosotros nos vamos a poder ahorrar, el intermediario, porque inmediatamente... Aunque siempre va a haber una comisión a lo mejor más baja, porque yo no creo que sea eso gratis. Por supuesto, pero el punto es que siempre haya una comisión mucho más baja. De hecho, hay 30 inversionistas en este momento en el país que los recibió el presidente y se están tratando de negociar el hecho de que aquí sea legal. Entonces a ellos les da, somos el primer país en el mundo, entonces a ellos también les da mucho de cómo innovar en las transacciones con Bitcoin. Obviamente no es la única criptomoneda, hay muchísimas otras. Interesante, vamos a esperar el curso, a ver cómo sigue de la discusión y toda la parte preparatoria, porque debe de existir un modelo, y ayer precisamente lo hablábamos con un especialista investigador en el área académica de la Universidad Francisco Gavidia, que habían hecho un estudio, incluso creo que fue como un año antes o 6 meses antes de que se aprobara la ley, con relación al tema educativo, que creo que es importante. Habría que esperarse. Hay otra prueba de fuego también, digo, en términos de consulta, que es el proyecto de ley presentado del agua. Vamos a hablar del agua cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:37. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde usted proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza de seguro convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, llame a Seguros del Pacífico al 2283-0800 o al WhatsApp 7920-2127. O también usted puede contactar a su asesor de seguros. Bueno, el tema de la presentación de la ley de agua también es otra prueba, digamos, estratégica de fuego que tendrá la Asamblea Legislativa, sobre todo porque a lo largo de los 15 años ha sido un tema que ha generado y despertado muchas pasiones. Y hablo de pasiones de intereses por algunos sectores que dicen ser los que deberían de hacerse de esta manera, a otros que consideran que debería de ser todo lo contrario. El Estado debería de ser dueño precisamente de este bien normador y regulador, como es el caso de la Junta que estaría administrándola. ¿Cómo se está viendo este tema desde su perspectiva, Suecia? Bueno, primero que nada, nosotros sí somos del pensar, y digo nosotros como gobierno. O sea, yo trabajé en Nuevo Cuscatlán. En el momento en el que en Nuevo Cuscatlán caía el agua,
3 veces por semana, 2 horas al día, y el drama de la comunidad era precisamente el no acceso al agua. Y de eso venían derivados muchos problemas de parasitosis, muchos problemas respiratorios, muchos problemas gástricos, etcétera. Entonces, yo entiendo perfectamente que cuando tú no tenés agua, tu vida se ve realmente afectada en el día a día. Y yo creo que todos nosotros sabemos que podríamos estar sin luz, podríamos no tener cable, podríamos no tener internet, pero el agua es algo que es realmente vital, ¿verdad? Y nosotros vivimos ese enfrentamiento con el presidente de ANDA en ese momento, con el presidente de la República incluso en ese momento, porque las mechas de agua se habían hecho hasta la entrada del pueblo, porque habían fijado un fideicomiso para poder poner el agua potable en Nuevo Cujatlán, pero a cambio de que se diera agua a las residenciales y las nuevas residenciales que se habían construido en la zona, que obviamente a principios de 2000 todavía eran cafetales, y nunca se hizo toda la red de distribución. De hecho, Nuevo Cujatlán ni siquiera tenía un sistema de acueductos y alcantarillados. Todo eso se trabajó después. Entonces, entendemos perfectamente y creemos en que el agua, al ser un derecho humano, debe ser también un derecho público y debe ser una administración pública. Y ese ha sido el gran problema de por qué nunca se pusieron de acuerdo en 15 años, y también porque era una ley que querían que fuera una ley sastre, ¿verdad? Que le quedara bien a la empresa privada que utiliza millones de litros de agua al día, casi, que le quedara bien. Imagínate, o sea, las empresas pagan casi 2 centavos, creo que por metro cúbico, y nosotros en nuestra casa pagamos más que eso por metro cúbico. Entonces realmente hay una disparidad. O algunas empresas comercializadoras tienen sus propios pozos, ¿no? Ese es otro, que creo que es la parte más neurálgica de todo. Exactamente. O incluso, bueno, expresidentes que mandaron a hacer sus pozos en su casa, ¿verdad? Y él mismo ANDA fue y se los hizo. Entonces, realmente ahí es donde ya la corrupción puede ser muy grande, y el peligro de que sea semi-privado, privado, medio privado, 3/4 privado, 1/4 privado, es alto, es muy alto. Porque casi siempre a nosotros en El Salvador, creo, después de la venta de Antel y después de la venta de todos los activos nacionales, se nos insertó en la memoria, ¿verdad? En la cabeza, de que lo privado era mejor que lo público porque tenía un mejor servicio. Sin embargo, eso no es cierto, y es precisamente lo que hemos trabajado tanto y seguimos trabajando y queremos seguir trabajando para desmitificar. Lo público debe ser exactamente igual o mejor todavía que lo privado. Nosotros sí creemos que lo público debe ser... la falacia más grande de haber creído o habernos vendido la idea de que el Estado es mal administrador. Y no, porque a la hora de la hora, cuando vienen las crisis, el Estado es el que te rescata. Entonces nosotros somos un país que lastimosamente nos convencieron de que socializáramos los problemas y privatizáramos las ganancias, y entonces ahí ya no funciona, ya no es equitativo. Entonces, si queremos un estado de bienestar social fuerte, que no es una teoría que nos acabamos de inventar nosotros, es una teoría que funcionó en nuestro país en los años 60, por ejemplo, justo cuando se creó el Seguro Social. Entonces, si queremos un estado de bienestar fuerte, que podamos nosotros modificar tantas cosas estructurales que están mal en nuestro país, incluida la ley del agua, pues el Estado tiene que ser fuerte. El ente regulador, me queda claro, el ente regulador, normador, debe de ser estatal. El Estado, ¿no? Claro. La representación de gobierno debe ser la responsable. Claro que sí, o sea... No debe de existir actores ajenos a... Podemos tener un diálogo con actores privados, por supuesto, pero no pueden ser ellos los que tengan la última palabra. Y este artículo, no sé si era el 111 de lo que se aprobó y se mandó al archivo, que ya era un avance importante días antes de haberse aprobado, perdón, de culminada la gestión anterior, ¿no era un avance importante de consenso para haberlo retomado y no haberse, digamos, de alguna manera asumido esa responsabilidad de decir que dejo fuera esto? Porque en esa estructura de la administración legislativa pasada que se aprobó, era el Estado que tenía la mayoría de representación a través del presidente, ministros y no recuerdo quién más.
Sí, lo que pasa es que otra vez volvíamos a tener un representante directo de una sola asociación nacional de empresas privadas, dejando todas las otras empresas privadas al fuera, ¿no? Pero también, esta es una ley que estuvo 15 años en estudio. Si en 15 años y 5 por 3, 15, 5 asambleas legislativas no pudieron dar mejores avances o mayores avances en una ley, es porque la ley evidentemente no le quedaba bien a los diferentes actores externos que financiaban a los diputados en su momento. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué estamos esperando nosotros? Entró una propuesta de ley de agua, no es la ley que nosotros queremos someter a estudio, sino que nosotros vamos a esperar que el Ejecutivo nos presente la propuesta de ley. ¿Por qué? El Ejecutivo es el administrador, es ANDA, ¿verdad? Si alguien no tiene agua, si a alguien le cobran de más, si a alguien tiene un problema con el agua, entonces simplemente tú vas y reclamas en ANDA. Y nosotros tenemos la obligación de encontrar una solución a tu problema de distribución de agua. El presidente les ha dado a la Asamblea Legislativa 90 días para hacer las consultas pertinentes. ¿A quiénes les van a consultar? No, es al revés. Una vez entre la propuesta de ley, nosotros tendremos 90 días para hacer todos los diálogos y los estudios necesarios con todos los actores de sociedad civil, obviamente, asociaciones que nos puedan dar insumos. O sea, sabemos que esta ley fue ampliamente ampliada. ¿Hay algunas organizaciones con fines políticos, lo escuchaba de algunos colegas diputados suyos, a quienes no se les iba a consultar? De hecho, esta semana un grupo de organizaciones no gubernamentales se apersonaron a la Asamblea Legislativa a presentar también propuestas al respecto y fueron hasta cierto punto, diría yo, desautorizadas por el hecho de tener paridad política. De hecho, fueron acompañadas en la iniciativa, creo que por 2 diputadas del FMLN y creo que también Nuestro Tiempo, si no me equivoco. No, ¿Es esto? Realmente no tengo conocimiento ni de lo que dijeron mis compañeros diputados ni de la entrega de la propuesta. Yo supe que había entrado una propuesta de ley. Porque lo vimos precisamente en la correspondencia de la plenaria que pasó a estudio de la comisión. Por eso lo sé. Y también sé que de parte del Ejecutivo todavía no se ha entregado la propuesta de ley, que es la que nosotros estamos esperando. Entonces, una vez entre esa propuesta de ley, vamos a tener 90 días de estudio, 90 días también para poder indagar, consensuar, etcétera. ¿Saben qué es bien interesante? Hay muchísimos sistemas comunitarios donde se administra el agua. Hay muchas ADESCOs, hay muchas alcaldías que administran directamente el agua. Bueno, Nuevo Cuscatlán. Hay muchos cogobiernos. Hay muchos cogobiernos. Entonces, ¿por qué tú vas a ir a preguntarle a una asociación que no tiene nada que ver en la distribución y que solamente tiene algún tipo de interés político cuando tú tenés todas estas otras juntas comunitarias de agua? Hay diversas alcaldías que tienen la administración del agua porque ANDA no fue capaz de dárselas en su momento o porque el gobierno se las privatizó a ellos, ¿verdad? Porque sí hay colonias en donde en el campo de golf sí hay para regar el césped, pero en la comunidad no hay para tomar agua. Entonces, esos son nuestros interlocutores correctos, ¿no? Son las personas que de verdad están viviendo el problema, son las personas que de verdad... Vaya, te voy a contar una cosa. Hace muchos años, hace unos 15 años quizás, yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía con una ONG que estaba trabajando justo en la realización de la Junta Nacional del Agua. Y yo era la típica que va a tomar notas, ¿no? La que hacía las minutas. Y entonces en una intervención fue muy interesante porque se levantaban las mujeres de la comunidad y decían: los hombres de la comunidad son los que van y dicen que necesitamos de agua, pero ninguno de ellos saben a qué hora lavamos, a qué hora cocinamos, a qué hora los niños necesitan bañarse y a qué horas necesitamos hacer las tareas domésticas. Y el uso del agua, si lo van a regular por horas, tiene que estar también supeditado a eso, o sea, que te pongan el agua a las 3 de la mañana. O sea, la gente se levanta y agarra agua porque es necesario, pero en verdad sirve en horas del día, ¿no? Para hacer tu vida diaria. Entonces, cosas tan pequeñas como esa señora es nuestra interlocutora correcta. Va a llevar entonces, voy a hacer una pausa y regreso porque sí necesito cerrar este ciclo de tema.
para luego pasar a ver el tema relacionado con la elección de los nuevos miembros a elegir para la Corte Suprema de Justicia, que creo que es otro elemento importante, muy estratégico que tiene la Asamblea Legislativa. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos poco y escasos minutos para ir cerrando este ciclo. Voy a mencionarlo así. El tema del agua va a ser bien discutida. Hay un compromiso de poderla nutrir con todos, porque obviamente es un tema que ha estado entrampado precisamente porque eran, si no me equivoco, eran 11 anteproyectos presentados por... Sí, eso también, miren, cada quien va a presentar el anteproyecto de ley que mejor le parezca o mejor le convenga. Y entonces el reto realmente es aprobar la ley que mejor le convenga al país. Y ahí es donde nosotros estamos claros que no es una ley que se pueda hacer a la ligera, pero no importa porque el tema ya ha sido discutido por 15 años. Entonces lo tenemos claro, todos en El Salvador ya sabemos que es necesario aprobar la ley del agua, que aunque el derecho no esté reconocido en la Constitución, es un derecho humano y por tanto nos asiste. Que en el momento que ratifiquemos la ley vamos a ratificar también en la Constitución el hecho del derecho al agua como un derecho fundamental. Entonces, y que va ligado también al saneamiento. De nada sirve que tengas agua si no tenés un adecuado sistema de acueductos y alcantarillados y también manejo de aguas negras y de aguas grises. O sea, eso está, ya lo sabemos, más que sabido. Entonces, obviamente, nos pueden llegar a presentar muchos proyectos de ley, todos se van a leer. Pero muy probablemente no todos van a ser aprobados y eso es lo más importante. No habrá madrugones porque hay algunos sectores que están cuestionando el tema de los madruganazos que han sido parte de la crítica que la bancada Cian hizo durante la campaña. Pues a mí me da bastante risa eso, porque la verdad es que no es que nos reunamos, que la convocatoria del presidente la haga a las 11 de la noche y entonces terminamos a las 6 de la mañana. No, nosotros empezamos la plenaria a las 9 de la mañana, los martes, siempre. Y obviamente, bueno, anteayer fue que terminamos a las 8, si no me equivoco, y todos estábamos felices que íbamos a salir medianamente temprano. La plenaria pasada terminamos sobre las 12 de la medianoche, la anterior se terminó a las 4:30 de la madrugada. Que fue la ley Bitcoin que en su momento... Pero la ley Bitcoin fue la última que se vio. Antes habían pasado un montón de dictámenes y antes se habían visto otras muchas cosas. Entonces no es... En realidad, no son madrugones así para pensarlo. No, solamente no tenemos, o sea, nuestro trabajo no es decirle a la población, ay, ya vamos a seguir viéndolo, permítame un momento. Es que hay tanto que no se ha hecho. Hay tanta mora en el trabajo legislativo que evidentemente no podemos tomárnoslo de la ligera, de decir, no, ahí lo partimos a la mitad y seguimos mañana. No se puede, o sea, tendríamos que seguir una semana completa en plenaria. Mejor agarramos de corrido. Y eso también yo lo digo, lo hacemos con el abuso de la juventud todavía, porque la verdad sí damos pequeños recesos para comer. A veces, bueno, nuestra propia bancada, que es la más grande, yo que estoy ahí viendo los grupos de WhatsApp, ya tenemos hambre, no nos han dado agua, tenemos sed, nos podemos parar. Y, o sea, de verdad estamos todos pendientes de lo que tenemos que hacer. Hubo una solicitud de condena por lo que está pasando en Nicaragua. ¿No acompañó a la bancada Hacienda? No lo hemos acompañado porque en este momento también sabemos que no somos nosotros los que llevamos las relaciones internacionales del país. Sin embargo, hubo un diputado, ¿no?, que sí lo hizo. No, fue al contrario. Rodrigo realmente... ¿Sí? Rodrigo escuchó la moción de orden para votar el tema que ya está suficientemente discutido. Precisamente esto es algo que te permite el reglamento interno de la Asamblea cuando ya las cosas fueron muy discutidas y ya la gente sigue y sigue sobre lo mismo. Entonces se crea una espiral, ¿no?, del mismo tema y entonces ya todos decimos, no, mire, ya lo discutimos lo suficiente, por favor, votemos. Él creyó que estaba votando para eso y de hecho después llegó a consultar a los técnicos, ¿no?, si podía hacer constar
porque como todo se debe hacer constar en la grabación, ¿no? Entonces sí se podía hacer constar que no era su intención. Y yo todavía, hablando con él, le digo, mira, la verdad es que si no fue tu intención, retira tu voto porque no es... No es posible, pues, que también dejes tu voto Fue solo por para error, que no se pero enojen. ustedes no compartían el hecho de hacer esa condena de lo que pasa. No, porque nosotros no somos los que llevamos las relaciones internacionales del país. Entonces, los que se deben pronunciar es el presidente o Cancillería en su momento, y en su momento podemos acompañar ese pronunciamiento, pero en este momento no ha sucedido, por tanto, estamos esperando. ¿Se va a hacer una buena escogitación y cómo pretender, de alguna manera, entender de que va a ser apolítica digamos, sin compromisos, como en el pasado se ha hecho la elección de nuevos funcionarios en la Corte? Yo creo que se va a hacer la mejor escogitación que se pueda. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, así en tema de género, hay 8 candidatas y 22 candidatos. Obviamente el cambio es importante, poco a poco van más. Todavía es bajo el número, pero la verdad es que yo estoy bien contenta de lo que he escuchado. Me gusta bastante la claridad con la que cada quien va. Es inevitable que muchos tengan posturas políticas clarísimas, a pesar de que te dicen, yo soy regularmente la que pregunta, ¿tiene usted alguna relación formal o material con algún partido político? Y dicen, no tengo ninguno, pero, o sea, se nota, ¿no? Y eso es bien interesante, porque la verdad en una corte tú tenés que tener la mayoría de criterios, porque obviamente cuando se va a resolver, cuando llegan en las distintas salas, ¿no? Cuando llegan casaciones, cuando llegan amparos, cuando llegan habeas, cuando llegan inconstitucionalidad, tú querés que tengas, al menos yo, idealmente quisiera tener la mayor cantidad de posturas en una sola, para que se resuelva lo mejor siempre, y sobre todo en este tribunal, que es el más importante de nuestro país. Así que yo creo que va a ser muy interesante. Todavía nos hace falta 10 candidatos más antes de hacer la lista de los 15 y antes de hacer la lista de los 5. Confieso que me quedo con la necesidad de seguir abordando más estos temas y otros que hay ahí, pero el tiempo se nos agotó. Vicepresidenta, gracias por haberme acompañado en el programa. Gracias, y con mucho gusto, a la orden siempre para venir a hablar de los temas. Yo sé que las plenarias son pesadas, pero de verdad el compromiso es con ustedes, con El Salvador, y para sacar el trabajo que es necesario sacar. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Bueno, llegamos hasta aquí, por supuesto, siempre exhortándole a usted, si tiene a su papá todavía con vida, pues que lo celebre, y si todavía lo tiene, pues la oración y la reflexión pertinente. Así es que para todos los padres, nuevamente, muchísimas felicidades. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.